Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Damos gracias al Padre porque ha permitido que tú estés ahí. No es una casualidad, Él es el soberano. Y Él trazó un destino para ti y para tu vida. Y ese destino es para salvación. Dios nos ha elegido a nosotros para que en este momento edifiquemos tu vida a través de la palabra de Dios. Por eso es nuestra oración que el Dios del cielo pueda entrar a tu vida y a tu casa. Y que la palabra que va a ser expuesta hoy llene tu corazón y te sirva para tu edificación y para que Dios pueda cumplir su propósito en ti. Bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Mis amados, vamos a la palabra de Dios. Busquemos en el libro de los Salmos, capítulo 40 diríamos, o en el Salmo 40, como decimos, otra manera de decirlo. Salmo 40, los versos 6 hasta el 8. Dice el salmista: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiera Dios bendecirnos en este día, en la exposición de la palabra y en la aplicación práctica a nuestra vida. Que Dios pueda llegar a tu corazón y al mío y pueda sembrar algo que pueda permanecer. Este pasaje de la Escritura es muy conocido porque es un pasaje que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Cuando en el momento de la eternidad Él decidió dedicarse al Padre como ofrenda en expiación por nuestros pecados. En el libro de Hebreos, el escritor inspirado cita este pasaje de la Escritura. Y es tan común, tan conocido y es tan aplicado. Y ya como que cuando lo leemos tenemos una idea fija de, bueno, cuál es su interpretación, porque no puede haber otra. Ya el escritor del libro de Hebreos tomó el pasaje del Antiguo Testamento, lo aplicó a Jesús de esta manera y sabemos ya a lo que se aplica. Cuando uno lee esto, uno puede llevarse a la impresión de que hay un menosprecio hacia la ofrenda. Porque dice aquí, sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Qué quiere decir? Porque la Biblia menciona muchas ofrendas que agradaron a Dios. Y Dios mandó a Israel a que le sacrificase o le dedicase muchos tipos o clases de ofrendas. Habla de 7 ofrendas del libro de Levítico. Instrucciones de Dios para Israel. Cuando eran hechas de acuerdo a lo que Dios demandaba, agradaba a Dios. ¿Cuántas ofrendas agradaron a Dios? La ofrenda de Abel, la ofrenda de Noé, la ofrenda, la dedicación del tabernáculo, el holocausto que Moisés se le presentó cuando santificaba los muebles y todo el santuario. Ofrenda que agradó a Dios. La ofrenda de Salomón cuando dedicó el templo, todos los sacrificios fueron gratos. Por eso la gloria de Dios descendió.
Así que Dios quiere sacrificios, o quería sacrificios. Hablando ahora en el antiguo pacto, Dios demandó sacrificios y demandó holocausto, demandó expiación. Entonces, ¿qué quiere decir el salmista? ¿Qué está diciendo? Claro, yo lo estoy aplicando a David. La aplicación a Jesús es otra. Ya tiene otro tipo de significado, de connotación. La manera que Hebreos capítulo 10 aplica a Jesús es otra cosa. En el caso de Jesús, este texto significa que los sacrificios que hicieron todos los seres humanos, toda expiación, nada agradó a Dios. Todo el sistema levítico de sacrificios, de todos los sacrificios, no agradaron a Dios al nivel de cumplir toda justicia. Porque Dios demandaba que el sacrificio tenía que ser perfecto. Y para el sacrificio ser perfecto, la ofrenda tenía que ser perfecta. Por eso es que el animal no podía tener ningún tipo de enfermedad. Tenía que ser sin defecto. Pero eso es simplemente una tipología, una representación. Solamente hubo un sacrificio que fue perfecto para Dios. Y fue la vida de Jesús. Porque 33 años sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Y ya no era un animal que era sacrificado, era una vida perfecta, una sangre de una vida que nunca pecó y que siempre agradó al Padre. Entonces el escritor de Hebreos dice: si la sangre de los toros, de los machos cabríos no te agrada, no te satisfacen, no sirven para la expiación de nuestros pecados. Jesús dice: prepárame cuerpo. Y más adelante vamos a hablar de eso, porque el escritor de Hebreos no dice ahí lo que dice el texto. El texto dice ahí: me has abierto los oídos. El escritor de Hebreos dice: me has preparado cuerpo. Y sustituye me has abierto los oídos. Lo sustituye porque me has preparado cuerpo. Y en el original no dice me has preparado cuerpo. Y cuando estaba investigando me llamó la atención y me asusté, ¿por qué es esto? Entonces, tú fijaste bien mis ojos en esa expresión. Hay algo muy grande en esa expresión. Ahora te voy a decir algo que ojalá el Espíritu me ayude a decírtelo. ¿Por qué para Dios, y es el énfasis en este pasaje, la obediencia es más importante que los sacrificios? Escúchalo bien, para que lo puedas entender. Una ofrenda no es más que una expresión o una representación de lo que mi corazón le quiere dar a Dios. Voy a decirlo otra vez. Una ofrenda no es más que una expresión de mi corazón o una representación de lo que yo le quiero dar a Dios. Cuando aquella mujer vino con el perfume bien caro que costaba 300 denarios, el salario de un jornalero por todo un año, bastante dinero. Para muchos era malgastar. Así muchas personas dicen a ti: oye, no seas tan tonto. ¿Cómo tú vas el dinero a la iglesia? Porque esas mismas personas pagan $30 para ver un artista. Pagan los impuestos. Cuando el médico dice: hay que operarte, la operación cuesta $20,000, pagan la operación. Pero el que le dio la vida no merece nada. El que le sostiene la vida no merece nada. El que llaman en caso de emergencia cuando se están muriendo: ay, por favor, Dios, ayúdame. Ese no merece nada ese. Pero el abogado sí merece. El médico sí merece. El gobierno y la ciudad para los impuestos sí merecen. Porque arreglan a las calles, le pagan a los bomberos, la policía nos cuida. Claro, y Dios no hace nada por ti, no se merece nada. Así opina el que no conoce a Dios. Tiene su mente entenebrecida. Pero debido a la revelación de la fe, tú entiendes que Dios es el dador de la vida, que si te quita el aliento, tú dejas de ser. Como dice el Salmo 104.
que si se retira de ti, tú te turbas, porque se pierde todo. Te sustenta, te alimenta, te protege, te cuida. Y cuando te vendiste al bajo precio del pecado, dio la vida de su hijo para redimirte. Todo es de Él. Él es el todo en todos y en todas las cosas. Amén. Amén. Cada uno de nosotros está en el proceso de entenderlo. Posiblemente lo entendemos teóricamente y decimos amén y aplaudimos, pero hay un proceso individual. Cada uno de ustedes está en el proceso donde tu yo está muriendo para que Cristo viva. Y entre esto es un proceso. Un proceso, yo diría, un proceso así, un proceso donde cuando tú vas menguando, Él va creciendo en ti, y mientras tú vas desapareciendo, Él se sigue viendo más visible en tu vida, hasta que llega a ser el todo en ti. Él va restando en ti, y Él va sumándose en ti, hasta que tú te restas completamente y desapareces, y aparece Él totalmente. Amén. Y cuando yo manifiesto eso, esa medida del proceso la manifiesto yo de la manera que yo le sirvo a Dios. Porque acuérdate una cosa, nosotros llamamos adoración a las canciones suaves y alabanza a las canciones rítmicas, pero eso es una manera de nosotros distinguir la música. Pero para Dios, según la Biblia de la Revelación, hagas un estudio, la palabra adoración es todo lo que tú le das a Dios en tu servicio. Todo. Si una vez te regalan un pedazo de pan y tú tienes hambre, aleluya, gracias Padre, ya, eso es adoración. Estás reconociendo a Dios en que usó a esa persona para darte un pedazo de pan. Todo lo que tú haces para Dios, el apartarte del pecado, el decidir no mentir, aunque te perjudiques, porque tú quieres honrar a Dios, ya eso es una adoración. Tú le estás reconociendo, por causa de Él hago eso. Cualquier cosa que tú hagas para Dios, el meditar en Dios, el orar, el ofrendar, en dar los diezmos, el tratar bien al hermano porque Dios me lo manda, el perdonar al hermano porque Dios me lo manda, eso lo estás haciendo para Dios. Estás adorando a Dios. Ese es tu servicio a Dios. Amén, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando tú luchas con el sueño para mantenerte despierto para Dios, le estás adorando. Porque ama más tu edificación que lo que te pide el cuerpo. Cuando pones el reloj temprano por la mañana y te levantas 1 hora, 2 horas antes, a pesar del sueño, para yo estar con mi Dios, porque después no voy a tener tiempo. No quiero entrar en los afanes y las fatigas del día. Quiero darle mi primer pensamiento a Dios. Quiero honrarlo a Él en mi tiempo. Eso es adoración. Eso es adoración. Todo lo que tú haces para Dios es adoración. Amén. Si entendemos eso, vamos a entender que cuando tú traes una ofrenda, en el caso del Antiguo Testamento, de expiación, o tú traes una ofrenda de oblación, o cualquier otra ofrenda a Jehová, no es el animal que tú llevas, ni es el cereal que tú llevas, ni es la primicia que tú llevas. Esto está representando esto, lo que es Dios para mí, lo que yo le quiero dar a Dios. Por eso es tan común en la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, por ejemplo, dice: estoy cansado de vuestras fiestas solemnes.
el sahumerio, el perfume tiene aborrecida mi alma. Estoy cansado de vuestros sábados, de vuestras asambleas. Dice Dios, me tienen abrumado, me tienen hastiado ya con todos los sacrificios y los cebos de los animales. Estoy cansado ya de eso. Entremos a cuenta, dice. Anden en rectitud, anden en integridad, no se venda por cohecho, viva la justicia, practiquen la santidad, anden en integridad, llévense bien con el prójimo y acérquense a mí con la ofrenda. Pero si estás engañando, mintiendo, rejugando, como decimos en nuestro lenguaje, con mentiras, con cuantas cosas, con engaño, con hipocresía, con falsa motivación, haciendo las cosas para que te vean, para que te nombren, para que te eligen, para que se vean que soy fiel, para que me nombren, para que me vean. Entonces tu alma está dañada cuando tú vienes con el sacrificio. Por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín. No era tanto la ofrenda, era el ofrendante. Cuando el corazón está dañado, la ofrenda está dañada, aunque sea de oro. ¿De qué me valen tantos sacrificios? Dice, y tantas ofrendas. Para nada. Dios te dice, resérvate la ofrenda. ¿Para qué? Yo quiero tu corazón. Me gusta, días atrás estaba meditando que Dios pesa los corazones. Pide el corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Jehová mira el corazón. Todo lo de Dios es con el corazón. Entonces, en el contexto, en la mente del salmista, él estaba diciendo que a Dios no le importaba tanto el sacrificio como la ofrenda. Dice, sacrificio y ofrenda no me agrada. Holocausto y expiación no has demandado. O sea, no lo ordenaste. Tú no me estás pidiendo a mí tanto que te traiga ofrenda. Del tipo que sea. A ti no te agrada tanto la ofrenda. Eso no es lo que tú demandas, eso no es lo que tú pides de mí, eso no es lo que tú quieres de mí, eso no es lo que tú me estás ordenando. Ah, tú has abierto mis oídos. Tú has abierto mis oídos. Y algo interesante aquí. Cuando el salmista dijo, tú has abierto mis oídos, en el hebreo la palabra oído significa obedecer. Has abierto mis oídos para obedecer. ¿Saben ustedes en qué estaba pensando el salmista cuando dijo, has abierto mis oídos? La palabra hebrea ahí, abrir, es horadar, perforar. Has horadado mis oídos, lo ha perforado. ¿Saben ustedes en qué estaba pensando el salmista? En la ley de Dios, cuando dijo que un esclavo hebreo podía trabajar a su amo 6 años y en el año 7º pasaba algo. Póngale usted algo a la Biblia. Mire, míralo aquí, mire el marcador. Todos busquen el libro de Éxodo, capítulo 21. Es el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés, siervo de Jehová. Ya lo tienen, es fácil de encontrar porque es el segundo libro de la Biblia. Dice el versículo 1, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Escuchen ahora, si el siervo dijere,
yo amo a mi Señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. En otras palabras, renuncio a mi libertad porque yo amo al amo. Me gusta amo porque amo viene de llamar, ¿no? Amo al amo. Diga, amo a mi amo. Mi amo es el Señor. Diga, amo a mi amo. Qué lindo. Me gusta eso. Amo a mi amo. El amo es el Señor. Y dice, versículo 6. Atención, versículo 6. Entonces, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Atención aquí. David estaba pensando en esto. Y dice, has abierto mis oídos. En hebreo dice, tú has perforado mis oídos. Atención aquí, mis hermanos. Un esclavo hebreo tenía 6 años para decidir qué va a hacer en el séptimo. O sigo acá y le sirvo a mi amo, o vivo para mí y soy libre. Ahora, ¿saben ustedes lo que era ser esclavo en aquellos días? No tener ningún derecho, no tener ningún derecho. Un esclavo era como un animal, como una bestia de carga. Era como un inmueble, una propiedad. El amo lo podía vender, le podía exigir, inclusive podía tomar, ser esclava, la podía tomar como mujer y no se le podía negar. Era como un objeto. Por eso era tan terrible ser esclavo en aquellos días. ¿Quién no quería ser libre? ¿Cuántos esclavos hacían y deshacían para comprar la libertad o de una u otra manera obtenerla? Y sucede que al séptimo año, según la ley de Dios, el esclavo tenía ahora la oportunidad de ser libre y en vez de servir al amo, trabajar para él y ser independiente y no tener que estar bajo la autoridad y el dominio de nadie. Es en el año séptimo que se sabe si yo amo a mi Señor. Piensen lo que era un esclavo en aquellos días y la oportunidad de ser libre. Pero me gusta aquí. Dice ahí, si el esclavo ama a su amo. Es lo primero que dice. Solamente una sola cosa me estimula por convicción a renunciar al privilegio de la libertad para servir al amo. Y es el amor. El que no ama a Dios no va a decidir ser su esclavo. Jesús fue al mercado de esclavos como en aquellos días. Y entre todos los esclavos dijo, y te señaló a ti, yo quiero a este. Y le preguntó el amo que estaba allí, que era el diablo, el dueño de nosotros, ¿cuánto vale? Ese. Vida. Tu vida. No oro, no plata, no dinero, no propiedades, no nada. Vida. Y Él te amó más que su vida, Dios. La doy por Él. La doy por Él.
Y después que te compró con su sangre, con sacrificio, con entrega, con abnegación, con renuncia, llevando con gozo la vergüenza y el oprobio en la cruz, ahora te dice, eres libre. Decide lo que vas a hacer. Cristo te libertó. Ahora tú decides qué tú haces. El hijo pródigo era hijo, era dueño, pero perdió el derecho de hijo de acuerdo a su conciencia. Para el padre nunca lo perdió, pero él malgastó su herencia viviendo perdidamente. Y después que volvió en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia? Y yo aquí en una posilga. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, pecado contra el cielo y pecado contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En otras palabras, cuando el padre lo recibió a él, abrazándolo, besándolo y diciendo, hagamos fiesta, traigan a los músicos, matemos el cordero gordo, porque mi hijo estaba muerto y ha vivido. Y dice, no, hijo no, jornalero, hijo no, jornalero, no, tú eres hijo, no, yo soy esclavo, no, tú eres hijo, no, yo soy esclavo. Las dos cosas eran verdad. Para él soy hijo, para mí yo soy su esclavo. Porque yo decido vivir en su casa para servirle para siempre. Renuncio a mi libertad para vivir para él. Por eso Pablo dice, uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano que después que fue libertado decide vivir su propia libertad, no ha entendido el precio que se pagó por su redención. ¿Cuántos le cantan a la libertad? Yo soy libre, Cristo me hizo libre, soy libre. Ya no ando en dogmas, no ando en judaísmo, no ando en no comas, en esto. Y celebran eso. Eso está bien. A libertad fuimos llamados. Libertad del pecado. Porque ya el pecado y el mundo no tiene nada que ver con nosotros y no les servimos a ellos. Pero libre en cuanto a Jesús, no. Eres siervo del Dios Altísimo. No eres esclavo de los hombres, no eres esclavo del mundo, no eres esclavo de la religión, no eres esclavo de las tradiciones de los hombres, según Pablo en Gálatas y Romanos, pero eres siervo de Dios para servir a la justicia. Me has abierto los oídos. Perfórame, Cristo. Perfórame, Cristo. Coge la lesna y perfórame. Me has abierto los oídos. Tener la señal en los oídos de que he sido perforado es la señal de que he decidido voluntariamente servirle perpetuamente. En otras palabras, el siervo le decía al amo, según la ley, tengo la libertad para vivir para mí, pero como te amo y me gusta estar en tu casa, porque es mejor estar aquí sirviéndote a ti bajo tu autoridad que viviendo allá para mí. Así como te amo, yo voy a hacer un voto de consagración. Entonces iba a los jueces, porque los jueces estaban en la puerta de la ciudad. Diga, los jueces estaban en la puerta de la ciudad y todo asunto importante se juzgaba en la puerta de la ciudad. Por eso habla del poste, de los postes. Recuerda cuando Sansón tomaba los postes grandes de las puertas, de la puerta de allá de la ciudad, pues estaban allá al lado de los postes y los jueces ahí. Y iba a ser un juramento, o sea, un voto
un voto, y hacer ese voto ya no se podía retractar. Esclavo forever and ever. And ever. Esclavo para siempre. Amén. Tomo la copa de la salvación y pago a Jehová mi voto. ¿Cuál es el voto? Soy siervo de Jesucristo para siempre. Permanezco en la casa. Me bebo la copa de la salvación. Porque salvación es servir al Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos y la tierra. No viviré para mí. Le pago el voto a Jehová. El día del bautismo. Por eso el bautismo no puede ser privado, tiene que ser públicamente. Delante de todos, cuando bajo las aguas. Yo estoy diciendo, ahora mismo se cierra el Mar Rojo, no hay regreso para Egipto. Voy a seguir al Señor. Yo no tengo aretes, pero tengo perforaciones. De ahora en adelante tendremos visión celestial. Para cuando estemos en los discipulados, la orejita tuya como está. A veces está horadada. A veces está perforada la orejita. ¿Saben ustedes cómo yo sé que está perforada la oreja? No porque tengo un hoyito acá. La lesna era como un punzón, bien filoso. Como hacen a las mujeres, yo no sé cómo lo hacen ahora es muy moderno, pero antes no era así. ¿Saben ustedes cuál es la perforación? La obediencia. Cuando usted ve al cielo sirviendo, no para que lo vean. El miércoles le dije a los hermanos del discipulado y también ayer a los hermanos del otro discipulado, algo que Dios, el Espíritu me dijo. Los estamos preparando a ustedes no para un futuro nombramiento, sino para ser siervos de Dios, para capacitarlos para que sirvan en el área donde Dios los llamó, en el cuerpo. No tenemos aquí posiciones para tanta gente. No hay nombramientos. Ya tú eres nombrado. Ya tú dijiste, perfórenme la oreja, le voy a servir a Jesucristo. Amén. Amén. No tengo que esperar que llegue el evangelista para predicar. Predico 24 horas, porque para predicar necesito tener el amor de Cristo en mi corazón, amar las almas y buscarlas. Y donde quiera gente, en Nueva York y en Puerto Rico y en las naciones, en el autobús, en el tren, en el avión a 30,000 pies de altura, me ponen uno a la derecha y otro a la izquierda a predicar. No cuando llegue el evangelista, sino siempre soy testigo de Cristo, le sirvo a Jesús. No me tienen que organizar ni nombrarme. Puedo ir a los hospitales a orar por los enfermos. Puedo ir a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados que están en las calles. Oh, el Señor te dijo, ve, id. No tienen que nombrarme ni organizarme. Ya Él me envió. A mí me ministra eso. Si ama al amo. Diga voto de consagración, voto de dedicación, voto solemne y permanente. Pero hay una palabra clave: voluntariamente. Él lo decidía. Tenía 6 años para pensarlo. Amén. 6 años.
Venga conmigo otra vez al Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Significa, ahora te obedezco, ahora soy tuyo, ahora soy tu siervo, ahora estoy dispuesto para ti. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. Claro, cuando se aplica a Jesús es lindo, porque Jesús dijo, he aquí vengo. En otra palabra, voy a los jueces, yo mismo me dispongo. Voy a la puerta de la ciudad. Amén. Yo recuerdo cuando yo prediqué el sermón de cierto te bendeciré. De hecho, así se llama el último capítulo del libro nuevo. Para que Dios del todo. De cierto te bendeciré. Y ministró mucho cuando Abraham le entregó a su hijo a Dios. Que le dijo, por cuanto no me rehusaste a tu único, de cierto te bendeciré. Y ya le había dado todo. Dice, de cierto te bendeciré. Más me va a dar. Ahora es que te voy a bendecir. Porque me lo diste todo y yo soy el Dios de la totalidad. Y el que se entrega totalmente me tiene totalmente. Y el que se entrega parcialmente me tiene parcialmente. Así que como por cuanto no me rehusaste lo que más amabas, me mandaste un mensaje con la ofrenda, que yo soy más importante que Isaac para tu vida. Entonces te voy a entregar a la puerta de los enemigos. Oye, ese mensaje fue tremendo, porque yo hablé de que tener la puerta es tener autoridad, es tener la entrada y la salida, es tener el control, es delegación de confianza. Y ese mensaje apeló mucho. ¿Y cuántos? Yo tengo la puerta, el Señor me dio la llave de la puerta. Sí. Pero di aquí, como dijo Jesús, he aquí vengo a la puerta para que tú me perfores la oreja para ser tuyo voluntariamente para siempre y obedecerte para siempre. Así dijo Jesús, así se dispuso para el Padre. He aquí yo vengo. No como llevan los bueyes al matadero, que no, voluntariamente. No le predicaron un montón de sermones para hacerlo llorar y convencerlo. No, vengo, ya tengo el oído perforado. Habla, que tu siervo oye. No me tienes que dar tantas explicaciones, porque simplemente ordena y yo voy. He aquí vengo, he aquí me dispongo. Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al primero, ve a trabajar a mi viña. Y dijo, voy, y no fue. Y al otro le dijo, ve. Dijo, no voy, pero fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? El que dijo no y fue. Pero para mí, aunque el segundo hizo mejor que el primero, los dos están mal. Yo conozco uno que cuando el padre le dijo, vas, le dijo, voy, y fue. Jesús puso el ejemplo de 2 que fallaron, pero que uno falló menos. Pero la voluntad perfecta de Dios es que le digamos, he aquí vengo, he aquí voy. Envíame a mí. Ya yo te pertenezco, tengo las orejas perforadas. Ya decidí en el voto en la puerta de la ciudad que soy tuyo para siempre, para obedecerte. No me dé tantas explicaciones, habla, que tu siervo oye. Una cosa es hacer la voluntad y otra cosa es amar la voluntad. Hay quienes la hacen, pero ¿cómo la hacen? La hacen porque si no la hago, vienen consecuencias. Y esa es la predicación que escuchamos. Hermanos, cuando usted se aparte de la voluntad de Dios, ay, vienen dolores, vienen aflicciones, vienen tropiezos. Y hermano, tenga cuidado, porque Jehová le baja la mano. El que está preparando siervos así, se va con ellos para el infierno.
Digo, no porque se va a perder, estoy hablando del infierno, de las consecuencias de de las malas motivaciones. ¿Me están entendiendo? O sea, el infierno no solamente lugar de suplicio. No, 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 no. Hay quienes están en infierno y no han llegado todavía. Ay, si yo le cuento una historia de alguien, pero no me voy a desviar de eso. Hermanos, el hacer tu voluntad me agrada. En otras palabras, cuando yo decidí hacer el voto en la puerta de la ciudad de perforarme la oreja como señal de obediencia voluntaria y permanente, yo lo decidí porque amaba al amo. Por eso cuando me llama, digo, aquí vengo. Me agrada hacer tu voluntad. No es un sacrificio hacer tu voluntad. No es tedioso hacer tu voluntad. No es cansón hacer tu voluntad. No me abruma hacer tu voluntad. No me es trabajoso hacer tu voluntad. Me agrada. Me agrada. Es un deleite hacer tu voluntad. Porque yo voluntariamente decidí ser tu esclavo. Porque te amaba. Yo decidí renunciar a mi libertad para servirte a ti voluntariamente. Me gusta hacer tu voluntad. Esos siervos que están todos los días sermoneándolos y con ellos todos los días, por favor. Me gusta hacer tu voluntad. Me agrada, me edifica, me deleita. Por eso fue aplicable a Jesús, o aplicado a Jesús este pasaje, porque Él vivió perfectamente estas palabras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde está la ley? Mire. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Ahí está, en mi corazón. Ahora, yo puedo, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, Pablo, el escritor de Hebreos, sea Pablo, sea Apolos, que Bernabé, a quien se le atribuya la epístola, dice, vamos a leer el texto, póngale esto, mire, marcador. Y aquí llegamos a la parte final del sermón, pero viene el cierre aquí. Dice aquí, versículo 5, Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo dice, entrando en el mundo, porque yo aquí vengo, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, ahí cita, sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ok, ahora miren ustedes el 5, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. El escritor aquí, en vez de decir, me has abierto los oídos, dice, me preparaste cuerpo. Yo vi eso y dije, Señor. Entonces me puse a investigar y a ver. Y investigué que el escritor de Hebreos está citando la versión de los 70 o la Septuaginta. La Septuaginta, para aquellos que no saben, era una versión del Antiguo Testamento que fue traducido al griego. 200 y más años antes de Cristo, 70 sabios judíos tradujeron la Biblia del idioma original hebreo al griego, que era el idioma que más se hablaba en el mundo. Y era el idioma del imperio en esos días. Entonces, esa era la versión, no se distraigan, esa era la versión que se usaba en tiempo de Jesús y de los apóstoles, por aquellos que no sabían hebreo o preferían el griego porque era su idioma. Hay judíos a veces que hablaban mejor el hebreo que el griego. Hablaban mejor el griego que el hebreo. Entonces, atención aquí, en la versión de la Septuaginta, por razón que no se sabe, en vez de decir, has abierto mis oídos, dice, me preparaste cuerpo.
Y no se sabe por qué tradujeron así, porque en el hebreo no dice así. Entonces, leí a alguien que dijo, no fue que Dios quiso revelar a los 70 acerca del padecimiento del cuerpo de Cristo, porque la verdad que no tiene lógica la traducción. Pero otra vez digo, hay errores que parecen errores, pero no son errores. Posiblemente también no fue un error, sino algo intencional del traductor o los traductores que vieron que el perforar el oído tenía que ver con entregar el cuerpo, que es lo que se llama una paráfrasis. Esas versiones de la Biblia que se lo dicen en un lenguaje muy moderno, que te dicen, qué linda versión. Yo puedo entender la Biblia así, pero claro, no es una traducción directa, sino que el traductor pone lo que él entiende que es el significado. Puede ser que esa sea la razón, pero Dios sabe todas las cosas. Entonces, a mí, eso es lo que dicen. Yo investigué eso, pero no, Dios siente a mí, Señor, y si tú permitiste eso, dime una cosa. Atención aquí, que aquí viene la revelación que me llevó la cabeza. Yo le dije a Dios, Señor, ahora dime tú a mí, ¿qué fue lo que pasó? Esto digo yo, no el Señor ni nada. Eso yo con el Señor. Dios no me dijo por qué fue la traducción, eso no lo sé, pero me dijo el significado. Y cuando estaba brigando con la Biblia, de momento una cita, así, veo el Salmo 22, pero no estaba buscando eso. Salmo 22. Y cuando estaba investigando, la palabra hebrea que significa me abrió, la palabra abrir, que yo le dije que significa perforar. En la lista de lugares donde se encuentra la palabra horadar, aparece el Salmo 22. Déjame ver. Entonces me acordé, como conozco bien el Salmo, que es un salmo mesiánico. Digo yo, atención aquí ahora. Vamos al Salmo 22, donde se usa la misma palabra, abrir, que es perforar, que es la misma palabra horadar. Salmo 22, todos al Salmo 22. Y aquí terminamos. Atención aquí. Miren cómo comienza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No dijo Jesús eso en la cruz? No hay un lugar en la Biblia que describa más la crucifixión como el Salmo 22. Atención aquí. Miren lo que dice el versículo 16. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de ladrones. Esto habla de los que estaban en la cruz. Crucifícale, crucifícale. Si eres hijo de Dios, y rabiaban. Claro, David vivió esta experiencia, pero ahora la está viviendo Jesús. Estoy leyendo en el versículo 16 del Salmo 22. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Y la palabra horadar es la misma palabra del Salmo 40, perforar, abrir. Y aquí está hablando del cuerpo de Cristo, que se lo horadaron las manos y los pies. Contar puedo todos mis huesos. En la crucifixión, todos los autores que hablan de este salmo, comentaristas, dicen que es asombroso cómo describe aquí el momento de un crucificado, porque debido a la manera que lo colgaban por las extremidades, se le veían bien las costillas, eran bien marcadas las costillas. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan y reparten entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No hicieron eso con Jesús? Horadaron mis manos y mis pies. Diga crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. Entonces, atención aquí. A Jesús no le perforaron el oído, le perforaron todo el cuerpo. Porque Él se entregó como una oveja al matadero. Cuando le dijo al Padre, he aquí vengo, Él sabía lo que el Padre le estaba pidiendo. Estaba pidiendo un cuerpo perfecto para una expiación perfecta. En otras palabras, a ti Dios te pide obediencia, perforación del oído, oído para oír y obedecer. Pero a Cristo no solamente fue oído para obedecer, el cuerpo completo.
completo. Le traspasaron las manos. Ahora dar la mano significa, la mano me hablan de las obras y los pies me hablan de camino, de caminar. Todo su cuerpo lo dio al Señor en sacrificio para obedecer a Dios y salvarte a ti. En otras palabras, cuando Él dijo vengo, no dijo ven, perfórame el oído, perfórame el cuerpo. Perfórame todo el cuerpo, porque Dios pedía una expiación. Pero el que iba a hacer la expiación tenía que obedecer perfectamente para que el sacrificio represente lo que Dios exigía y lo que Él le podía dar a Dios. Porque comenzamos el mensaje diciendo que la ofrenda representa lo que Dios es para mí, lo que Dios pide de mí y lo que yo le quiero dar a Dios, que debe ser de acuerdo al estándar de Dios, al nivel de Dios, de acuerdo a lo que es digno de Dios. Por eso Cristo complació tanto al Padre, porque cuando dijo vengo, no le dijo solamente ven a horadarme la oreja, sino ven, mi cuerpo completo te lo entrego. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios. Es vuestro racional culto, ofrenda. Un día le pregunté a Dios, ¿cómo eso de un sacrificio vivo? Y al animal había que matarlo. Sacrificio vivo y al animal había que matarlo. Porque a Dios usted no le lleva un sacrificio muerto. Usted viene vivo y Dios lo mata y usted se mata para Dios. Yo llegué vivo. Nadie mataba el cordero en su casa y después lo traía muerto. Mira, ahí tiene. No, lo tenía que traer vivo. Y lo ponían ahí, lo amarraban de los 4 cuernos del altar con las cuerdas. Dios me está revelando muy acerca de los 4 cuernos del altar, porque dice que había que amarrarlo con cuerdas. Pero hay animales que y hay gente que se entregan, y hay gente que hay que sacrificarlo. Pero Jesús, como oveja, fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció, porque Él no se dio para ellos, sino para el Padre. Vengo, entrego mi cuerpo, sirvo para expiación. Si la sangre de los machos cabríos no te sirven a ti, todos los sacrificios de Israel y del mundo, aquí estoy yo. Sacrifícame a mí, me entrego. Porque tú buscas un sacrificado que haya vivido perfectamente. Yo soy ese. Te doy mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y entrego todo. Soy víctima amarrada de los cuernos del altar voluntariamente, porque me agrada el hacer tu voluntad. Ese es el mensaje de Dios para tu vida. El Dios que lo dio todo por ti, ahora te pide todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere que su ley esté en tu corazón, pero sobre todo que Él esté en tu corazón. Él tiene que estar en tu corazón para que tú voluntariamente decidas ser su siervo y darte por completo, cuerpo, alma y espíritu. Ojalá que Dios haya conmovido tu corazón, haya destruido la oposición de tu carne que se resiste a darse para Dios, y que tú puedas servir en espíritu a Dios como Jesús lo hizo por ti. Acuérdate, a uno murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese fue tu Jesús. Que tú vivas para Él de la manera que Él vivió para Dios y se entregó por ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida.
Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.